Hay partidos en los que el balón rueda, la grada grita, los jugadores corren. Pero el fútbol dejó de ser el protagonista mucho antes de que alguien lo admitiera en voz alta. Partidos en los que la tensión no viene del marcador, ni de una jugada decisiva, ni siquiera de la rivalidad histórica entre dos equipos. Viene de algo más profundo, más antiguo, más incómodo. Algo que nadie quiere nombrar hasta que resulta imposible seguir mirando hacia otro lado. Aquella noche, en un estadio europeo de tradición centenaria, el fútbol intentó continuar como si nada estuviera sucediendo, pero la realidad fue demasiado evidente, demasiado brutal, demasiado sostenida como para seguir fingiendo normalidad. Lo que empezó como un partido más terminó siendo una fractura visible de algo que llevaba demasiado tiempo oculto bajo la alfombra del espectáculo. Vinicius Jr. entró al campo sabiendo lo que significaba llevar su nombre escrito en la espalda de la camiseta. No era solo un jugador más, era uno de los futbolistas más observados, más comentados, más seguidos y más juzgados del continente. Cada toque suyo generaba reacción. Cada regate era magnificado. Cada caída discutida. Cada gesto interpretado. Había aprendido a vivir con esa presión desde muy joven, desde que salió de Brasil con la etiqueta de promesa y llegó a Europa convertido en una apuesta millonaria. Había aprendido a soportar la exigencia, las críticas, los análisis tácticos interminables, las comparaciones con leyendas que ya no jugaban. Pero aquella noche no se trataba de fútbol, no se trataba de rendimiento, no se trataba de errores técnicos ni decisiones arbitrales discutibles. Se trataba de algo mucho más primitivo, mucho más personal, mucho más doloroso. Desde los primeros minutos, el ambiente en las gradas tenía algo diferente. No era la hostilidad normal de un estadio rival. No eran los cánticos habituales contra el equipo visitante. Era algo dirigido, específico, sostenido. Cada vez que Vinicius tocaba el balón, un coro de insultos brotaba desde sectores enteros de la tribuna. No eran provocaciones aisladas. No eran gritos perdidos en el ruido general. Eran ataques coordinados, repetidos, amplificados por decenas, quizás cientos de voces que sabían exactamente lo que estaban diciendo. Insultos que no tenían nada que ver con su forma de jugar, con su equipo, con el resultado del partido. Insultos que apuntaban directamente a su piel, a su origen, a su identidad. El racismo no se escondía detrás de eufemismos, no se disfrazaba de pasión futbolística. Estaba ahí, expuesto, gritado, celebrado incluso por quienes lo coreaban. El partido continuaba, porque el partido siempre continúa. Los jugadores seguían corriendo, el árbitro seguía pitando, el balón seguía moviéndose de un lado a otro del campo, pero algo fundamental se había roto. La ilusión de que aquello era solo un evento deportivo se desmoronaba con cada minuto que pasaba. Vinicius intentaba concentrarse, intentaba jugar, intentaba hacer lo que mejor sabía hacer, pero era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Imposible fingir que aquellas voces no existían. Imposible actuar como si el odio fuera solo ruido de fondo. Cada vez que recibía el balón, sentía el peso de esas palabras. Cada vez que encaraba a un rival, sabía que las gradas estaban esperando el momento de volver a atacarlo. El fútbol se había convertido en un decorado para algo mucho más oscuro. Los compañeros de equipo comenzaron a notar que algo no estaba bien. Algunos se acercaban a hablarle, otros miraban hacia las gradas con expresiones de incredulidad. El cuerpo técnico, desde el banquillo, observaba la situación sin saber exactamente cómo reaccionar. El protocolo existía, en teoría. Había reglas, había procedimientos, había pasos que debían seguirse cuando se detectaba comportamiento racista en un estadio. Pero la distancia entre lo que decía el reglamento y lo que realmente sucedía en ese momento era enorme. Nadie parecía tener las herramientas necesarias para detener lo que estaba pasando. Nadie parecía dispuesto a interrumpir el espectáculo, a pausar el partido, a reconocer públicamente que aquello había dejado de ser fútbol hacía rato. Los minutos avanzaban y la tensión crecía. No era solo el ambiente en las gradas. Era la sensación de que algo iba a estallar, de que la situación estaba llegando a un punto sin retorno. Vinicius seguía jugando, pero su frustración era cada vez más visible. Cada gesto suyo era más brusco, cada protesta más intensa, cada mirada hacia el banquillo más desesperada. Pedía ayuda sin palabras, pedía que alguien hiciera algo, pedía que el partido se detuviera, que la autoridad interviniera, que aquello no siguiera siendo tratado como normal. Pero el partido continuaba. El reloj seguía corriendo. Los espectadores seguían gritando y el silencio institucional seguía siendo ensordecedor. Entonces llegó el momento en que algo cambió definitivamente.
Vinicius, después de otra ráfaga de insultos, después de otro minuto de soportar lo insoportable, se giró hacia las gradas y señaló directamente a quienes lo estaban atacando. No fue un gesto tímido, no fue una queja discreta, fue un acto de denuncia pública, de confrontación abierta, de negarse a seguir siendo víctima silenciosa de algo que todos estaban viendo pero nadie estaba deteniendo. Levantó el brazo, apuntó hacia la tribuna y en ese gesto había rabia, dolor, hartazgo acumulado durante años de soportar lo mismo una y otra vez. Era un gesto que decía: están viendo esto, están escuchando esto, y si ustedes no van a hacer nada, yo voy a asegurarme de que nadie pueda fingir que no está pasando. La reacción fue inmediata. El estadio estalló. Parte de las gradas se indignó ante el señalamiento. Otros sectores gritaron más fuerte. Los jugadores rivales se acercaron, algunos para protestar, otros para empujar. Los compañeros de Vinicius corrieron hacia él formando un círculo protector. El árbitro llegó tarde, como suelen llegar los árbitros cuando el conflicto ya escaló más allá de su control. Hubo empujones, discusiones acaloradas, dedos señalándose unos a otros. El partido se detuvo, pero no porque alguien lo decidiera de forma ordenada, sino porque el caos lo hizo inevitable. El fútbol había desaparecido por completo. Lo que quedaba era un enfrentamiento, una explosión de tensiones acumuladas, un momento en el que todos los actores involucrados quedaron expuestos en su incapacidad de manejar una situación que nunca debería haber llegado tan lejos. Los minutos siguientes fueron confusos, tensos, cargados de una energía destructiva. Hubo conversaciones entre el árbitro y los capitanes. Hubo consultas con los delegados del partido. Hubo llamadas, gestos, discusiones que parecían no llevar a ninguna parte. Mientras tanto, Vinicius permanecía en el campo, rodeado por compañeros y miembros del cuerpo técnico, con una expresión que mezclaba rabia y agotamiento. No era la primera vez que pasaba por esto. No era la primera vez que su identidad era usada como arma arrojadiza. No era la primera vez que tenía que decidir entre callarse y seguir jugando, o alzar la voz y arriesgarse a ser señalado como problemático. Pero esta vez, algo había cambiado. Esta vez, el mundo estaba mirando, porque lo que sucedió en ese estadio no se quedó entre esas cuatro paredes. Las imágenes comenzaron a circular. Los videos se compartieron. Las redes sociales explotaron. Periodistas de todo el mundo comenzaron a cubrir la historia. Figuras públicas, deportistas, políticos, organizaciones, todos empezaron a pronunciarse. Lo que había sido ignorado durante décadas, lo que había sido minimizado como incidentes aislados, lo que había sido tratado como exageraciones o sensibilidad excesiva, de repente estaba en primera plana. De repente era imposible mirar hacia otro lado. De repente, el racismo en el fútbol no era un tema marginal que podía discutirse en debates especializados. Era un escándalo global que exigía respuestas. El partido terminó, eventualmente. Alguien perdió. Hubo un marcador que quedó registrado en las estadísticas oficiales, pero nadie hablaba del resultado. Nadie analizaba las jugadas. Nadie comentaba las decisiones tácticas. Todo el foco estaba en lo que había pasado fuera del juego, en cómo un espectáculo deportivo se había convertido en un teatro del odio, en cómo miles de personas habían usado un estadio para lanzar ataques racistas de forma abierta y colectiva, en cómo las instituciones habían sido incapaces de proteger a quien estaba siendo atacado, en cómo el silencio y la inacción habían permitido que la situación llegara a un punto de quiebre. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Investigaciones, declaraciones, comunicados oficiales, sanciones anunciadas, promesas de tolerancia cero, protocolos revisados. El mundo del fútbol, presionado por la magnitud del escándalo, tuvo que reconocer públicamente que había un problema estructural, que no se trataba de casos aislados, que no se trataba de malos entendidos, que había un patrón repetido de racismo en los estadios, una cultura de impunidad, una normalización de comportamientos que deberían haber sido inaceptables desde siempre. Vinicius se convirtió, sin haberlo buscado, en el rostro visible de esa lucha. Su imagen señalando hacia las gradas quedó como símbolo de un momento en el que alguien dijo basta, en el que alguien se negó a seguir soportando en silencio. Pero detrás de esa imagen icónica había una persona, un joven que había llegado a Europa con el sueño de jugar al fútbol al más alto nivel, que había trabajado toda su vida para estar en esos estadios, que había sacrificado su adolescencia, su juventud, su vida privada para perseguir un objetivo profesional, y que, a cambio, había tenido que soportar un tipo de violencia que nadie debería experimentar. Había tenido que desarrollar una coraza emocional para enfrentar el odio constante. Había tenido que aprender a gestionar la rabia, la tristeza, la impotencia de ser atacado por algo sobre lo que no tenía control alguno.
Había tenido que decidir una y otra vez si valía la pena seguir adelante, si el precio de jugar al fútbol incluía tener que tolerar ser deshumanizado en público. La historia de aquella noche no termina con lo que pasó en el estadio. No termina con las sanciones posteriores, ni con las declaraciones institucionales, ni con las promesas de cambio. Termina, si es que alguna vez termina, con la pregunta de qué tipo de sociedad construimos cuando permitimos que el odio se exprese libremente bajo el disfraz del entretenimiento. ¿Qué tipo de valores defendemos cuando protegemos más el espectáculo que a las personas? ¿Qué tipo de responsabilidad tenemos todos, cada uno desde su lugar, cuando el racismo se normaliza hasta el punto de convertirse en parte aceptada del paisaje cotidiano? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde otro lugar. El fútbol, como cualquier otra manifestación cultural, es un espejo de la sociedad que lo produce. Refleja nuestras virtudes, pero también nuestras miserias. Refleja nuestra capacidad de crear belleza, de generar emoción, de unir comunidades enteras alrededor de un objetivo común, pero también refleja nuestros prejuicios, nuestras violencias, nuestras contradicciones. Y cuando el fútbol se convierte en un espacio donde el racismo puede expresarse con total libertad, donde miles de personas pueden atacar a alguien por el color de su piel sin consecuencias inmediatas, donde las instituciones miran hacia otro lado hasta que el escándalo las obliga a reaccionar, entonces el problema no es solo del fútbol, es de todos nosotros. Vinicius Jr. siguió jugando porque eso es lo que hacen los profesionales. Volvió a entrar en estadios hostiles, volvió a enfrentar rivales, volvió a escuchar insultos. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Ya no era solo su lucha personal. Miles de personas, jugadores, aficionados, periodistas, activistas, habían tomado conciencia de que el silencio no era neutral, que mirar hacia otro lado era complicidad, que permitir que el racismo siguiera siendo tratado como un daño colateral del espectáculo era inaceptable. La conversación había cambiado. No porque las instituciones hubieran decidido cambiarla, sino porque alguien se negó a seguir callando. Hay quienes dirán que se exageró, que fue un incidente aislado, que siempre ha habido insultos en los estadios y que forma parte del folclore futbolístico, que los jugadores tienen que tener piel gruesa, que si no aguantan la presión, que se dediquen a otra cosa. Esos argumentos han sido usados durante décadas para justificar lo injustificable, para minimizar el daño, para trasladar la responsabilidad de los agresores a las víctimas. Pero aquella noche dejó claro que esos argumentos ya no funcionaban, que pretender que el racismo era solo banter, solo provocación inofensiva, solo parte del juego, era una mentira insostenible. Las imágenes hablaban por sí mismas. El audio captado por las cámaras hablaba por sí mismo. La expresión de Vinicius hablaba por sí misma. El tiempo seguirá pasando. Vendrán otros partidos, otras temporadas, otros escándalos, otras historias. El fútbol continuará siendo un espectáculo global que mueve millones, que genera emociones intensas, que crea héroes y villanos. Pero aquella noche quedará como un punto de referencia, como el momento en que fue imposible seguir fingiendo que el racismo en el fútbol era un problema menor, como el momento en que un jugador dijo basta y el mundo tuvo que escuchar, como el momento en que el espectáculo se rompió porque la realidad era demasiado brutal para seguir siendo ignorada. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Lo más doloroso de todo no es solo lo que pasó aquella noche, es pensar en todas las noches anteriores en las que pasó lo mismo y nadie hizo nada, en todos los jugadores que sufrieron ataques similares y tuvieron que tragarse la humillación en silencio, en todas las veces que las instituciones tuvieron la oportunidad de actuar y eligieron no hacerlo, en todos los momentos en los que la prioridad fue proteger la imagen del fútbol, mantener el espectáculo en marcha, evitar el escándalo, en lugar de proteger a quienes estaban siendo atacados. Aquella noche fue importante porque finalmente el caos fue tan evidente, tan visible, tan imposible de esconder, que obligó a todos a enfrentar una verdad incómoda. El problema siempre estuvo ahí, solo que ahora ya no se podía fingir que no existía. Vinicius cargó con un peso que no eligió. Cargó con la responsabilidad de ser símbolo de una lucha que debería haber sido de todos. Cargó con el agotamiento emocional de tener que explicar una y otra vez por qué el racismo no es aceptable, por qué las palabras tienen consecuencias, por qué su dignidad como ser humano no puede estar sujeta a debate. Cargó con la contradicción de ser admirado por millones mientras era odiado por su identidad. Cargó con la soledad de enfrentar ataques masivos mientras las estructuras de poder decidían si valía la pena hacer algo al respecto. Y a pesar de todo eso siguió jugando, siguió compitiendo, siguió existiendo en espacios que muchas veces le dejaron claro que no era bienvenido.
La pregunta que queda flotando es qué hemos aprendido, si realmente algo cambió o si simplemente esperamos a que pase el escándalo para volver a la normalidad. Si las instituciones están genuinamente comprometidas con erradicar el racismo o si solo están gestionando una crisis de imagen. Si los aficionados han tomado conciencia de su responsabilidad o si seguirán usando el anonimato de las gradas para expresar lo peor de sí mismos. Si los medios de comunicación mantendrán el foco en el problema o si pasarán a la siguiente noticia cuando esto deje de generar clics. Si la sociedad en su conjunto está dispuesta a hacer el trabajo incómodo de confrontar sus prejuicios o si preferirá seguir delegando la responsabilidad en otros. Hay algo profundamente revelador en cómo reaccionamos cuando el odio se hace visible. Algunas personas se horrorizan genuinamente, toman conciencia de una realidad que antes no veían, se comprometen con el cambio. Otras se incomodan, prefieren cambiar de tema, argumentan que hay problemas más importantes. Y otras, las más preocupantes, se indignan porque alguien se atrevió a señalar el problema, porque alguien rompió el acuerdo tácito de que ciertas cosas no se dicen en voz alta, porque alguien puso en evidencia que el emperador estaba desnudo. Aquella noche reveló no solo el racismo en las gradas, sino también todas las formas sutiles y no tan sutiles en las que ese racismo es protegido, normalizado y perpetuado por estructuras que prefieren el silencio a la justicia. El fútbol tiene el poder de unir, de inspirar, de crear momentos de belleza compartida que trascienden fronteras, idiomas, culturas. Pero también tiene el poder de mostrar lo peor de nosotros, de convertirse en un espacio donde el tribalismo se transforma en odio, donde la pasión se confunde con violencia, donde la identidad de equipo se usa como excusa para deshumanizar al otro. Y cuando eso sucede, cuando el fútbol deja de ser un juego y se convierte en un campo de batalla para expresar prejuicios, entonces todos perdemos. Perdemos la belleza del deporte. Perdemos la capacidad de disfrutar sin causar daño. Perdemos la oportunidad de construir algo mejor. Aquella noche en ese estadio, el mundo vio en tiempo real cómo el racismo opera no como excepciones aisladas, sino como patrones sostenidos que solo se enfrentan cuando se vuelven imposibles de ignorar. Vio cómo las instituciones reaccionan solo cuando el escándalo es tan grande que el costo de la inacción supera el costo de actuar. Vio cómo las víctimas tienen que convertirse en activistas para que sus experiencias sean tomadas en serio. Vio cómo el silencio de las mayorías permite que las minorías agresivas impongan su agenda. Y vio también cómo un gesto de dignidad, un simple acto de señalar y decir esto no está bien puede convertirse en catalizador de conversaciones necesarias. Comparte este video si crees que el silencio también tiene consecuencias. Los meses posteriores trajeron cambios visibles, protocolos más estrictos, sanciones más severas, mayor atención mediática a casos de racismo, campañas de concientización. Pero los cambios estructurales, los que realmente transforman culturas arraigadas, esos son más lentos, más difíciles, más inciertos. Porque no se trata solo de castigar a quienes gritan insultos en un estadio. Se trata de cuestionar por qué esos insultos existen en primer lugar. Se trata de entender qué sistemas educativos, qué narrativas culturales, qué estructuras sociales producen personas que encuentran placer en atacar a otros por su identidad. Se trata de reconocer que el racismo no es solo un problema de individuos malos, sino de sociedades enteras que han normalizado jerarquías basadas en el color de piel. Vinicius, en entrevistas posteriores, habló sobre el cansancio, sobre tener que educar constantemente a quienes deberían saber mejor, sobre la carga emocional de ser reducido a tu raza en lugar de ser valorado por tu talento, sobre la frustración de que cada logro profesional venga acompañado de recordatorios de que para algunos nunca será suficiente porque tu piel no es la correcta, sobre la rabia de ver cómo tu dolor es cuestionado, minimizado, usado como entretenimiento, sobre la tristeza de saber que otros pasarán por lo mismo porque los cambios reales tardan generaciones en consolidarse. Pero también habló sobre resistencia, sobre la decisión de no dejar que el odio defina quién eres, sobre encontrar fuerza en el apoyo de quienes sí entienden, sobre usar la plataforma que el fútbol le dio para visibilizar un problema que va mucho más allá del deporte. La historia de aquella noche es, en esencia, la historia de un límite alcanzado. El límite de cuánto puede soportar una persona antes de que la autopreservación exija una respuesta. El límite de cuánto puede fingir una institución antes de que la evidencia la obligue a actuar. El límite de cuánto puede ignorar una sociedad antes de que la realidad se vuelva imposible de esconder. Fue un momento de ruptura necesaria, dolorosa, reveladora. Un momento en el que las máscaras cayeron y todos tuvimos que mirar directamente a algo que preferíamos mantener en los márgenes de la conversación. Un momento que recordará siempre como el día en que el fútbol, por un instante, dejó de ser un juego y se convirtió en un espejo brutal de quiénes somos y qué toleramos.